Buenas noches. Que el virus es un mal terrible para nuestra sociedad, para la salud, la vida de los ciudadanos y en especial de los más vulnerables es algo obvio. Pero también lo es que venimos asistiendo a una ceremonia de la confusión por parte de los dirigentes políticos, por conveniencias o por torpezas, que no contribuyen eficazmente al objetivo final. Mientras que en otros países de nuestro entorno, aun con críticas, hay dirigentes que asumen su liderazgo imponiendo medidas firmes por cortos periodos para buscar la eficacia, la receta aquí es la contraria. Ante un único enemigo, la enfermedad, se toman decisiones globales a muy largo plazo, más otros 17 paquetes de medidas territoriales específicas, a veces diversas y contradictorias. No sabemos qué eficacia tendrán frente al virus, ojalá, qué buena, pero sí sabemos que crean confusión y un perjuicio económico mal compensado. Ni en verano vencimos la curva para entrar en una nueva normalidad en la que acomodarnos, ni hubo previsión en muchos ámbitos de cara a la situación actual, tomando las medidas que se debían. Los ciudadanos debemos ser responsables, más todavía, por nosotros, por quienes queremos, por quienes nos rodean, sin que nadie nos lo tenga que decir, porque a veces quienes lo hacen, aun poniendo en ello su mejor voluntad, no siempre ayudan con su ejemplo. Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Les presento a los invitados con quienes vamos a ir analizando estas cuestiones que le acabamos de apuntar y algunas otras que irán surgiendo seguro en el transcurso del programa. Francisco Javier López, politólogo, bienvenido por estar aquí. ¿Qué tal? No contábamos con él desde la época del confinamiento y casi la enlazamos una con otra, ¿eh? Pues por poco no lo tenemos que hacer online y no descartes que tengamos que hacer algo que otro. Ser optimistas. Bueno. Gracias por venir. Buenas noches. Un placer contar contigo. Joaquín Asparren, compañero periodista, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué has contado hoy que te haya sorprendido? Si te has contado algo hoy que te haya sorprendido, digo, en la radio. Uno ya se sorprende de muy poco. Yo lo único, echando un vistazo al panorama nacional, la obstinación en estos momentos del Gobierno de la Comunidad de Madrid de no entrar en la sintonía con el resto de las comunidades autónomas que han decidido estos confinamientos perimetrales y que ahora cierra a los madrileños del puente, luego les deja que salgan, luego les vuelve a dejar otra vez en su término municipal, en fin, es un poco la nota discordante. Sigue sorprendiendo, no mucho, pero bueno, algo. Lo analizaremos, Joaquín, gracias, buenas noches. Pablo Luisa, un placer contar contigo en esta ocasión de nuevo para analizar cuestiones como, por ejemplo, que ya además entramos en materia. La verdad es que, la nota discordante de Madrid, pero yo creo que hay muchas más notas, es mi impresión, en el sentido de que hemos escuchado medidas, porque parece que estamos de nuevo ante una situación francamente complicada en toda Europa, ¿no? Hay países que están peor que España, alguno está, en cuanto al incremento de la evolución, peor que España, hay otros que están bastante menos, pero ya han tomado medidas drásticas, pero parece que hay como un indicador común y es liderazgo, medidas contundentes y por un periodo hasta principios de diciembre, por a ver si se salva la época de Navidad. Aquí estamos en un batiburrillo de medidas distintas, de discrepancias, de pactos, de negociaciones, que yo creo que generan un caos en el ciudadano en gran medida. Me lo parece, no sé si a ti, Pablo. En primer lugar, el no vivir en un país distinto a este también hace que veamos las cosas aquí de una manera diferente, ¿no? Si uno vive en Francia o vive en Alemania, que es un estado federal, donde también ha habido tensiones entre los distintos Bundes a la hora de tomar medidas, porque igual que pasa en España, los Länders alemanes tienen capacidad decisoria, con lo cual es un estado federal pleno. España no llega a ser un estado federal pleno. Lo que sí es cierto es, que Europa es el epicentro mundial del auge de esta segunda ola y que dentro de ese epicentro España es el epicentro del epicentro, con 9 de las 10 regiones con más casos de COVID y con la región, comunidad autónoma con más casos de toda Europa, que es Madrid. Entonces, respecto a las medidas que se han tomado, es cierto por un lado que en el mapa español hay una cantidad de errores acumulados que tienen que ver, uno, con los desacuerdos entre partidos políticos, tiene que ver con un gobierno que de principio en febrero hizo una prognosis negativa, mala, de cuál era el problema que España empezaba a incubar y que le llegaba desde Italia y desde China,
y se extendía, y se hizo un mal análisis, se hizo una mala prevención, y de cara a la segunda oleada ha sido terrible la escasa preparación que ha habido en dos ámbitos. Uno, en el ámbito legal, en el que no se han aprobado medidas nuevas que sirviesen para contener mejor la COVID o dotar mejor a ayuntamientos u otras administraciones para luchar contra la COVID. Y segundo, se habló en la primera escalada de la pandemia sobre reforzar, por ejemplo, la atención sanitaria y primaria y los rastreadores, y no se ha hecho ninguna de las dos cosas. Eso es muy grave, ¿no? No ha habido rastreadores suficientes, no ha habido un sistema de trazado adecuado, de forma que pudiésemos cuarentinizar a la gente. Y luego están los problemas actuales, la última medida, el estado de alarma. España sufrió, se autoimpuso el cerrojazo más estricto de toda Europa. Y sin embargo, no ha servido para mucho en cuanto que la economía española es la más dañada con creces en todo el mundo rico, los miembros de la OCDE, que es un club de países ricos. Pero ¿qué es lo que pienso? Yo he reiterado aquí que las pandemias se combaten a nivel local y que si en Totana hay un brote fuerte, hay que perimetrarla, cerrarla, y puede que no tengas que hacerlo con Alhama o con Librilla. Entonces, es verdad que me parece que transferir competencias bien a las comunidades autónomas es correcto. Pero ¿cuál es el problema del gobierno español? Uno, cuando transfirió después de agosto, antes de empezar las vacaciones de verano, cuando digamos que terminó el confinamiento 21 de junio, las competencias a las comunidades autónomas, los médicos se fueron de vacaciones y los políticos se fueron de vacaciones y la preparación fue muy mala. Y hoy, ¿qué es de qué adolece esta transferencia de competencias una vez que se aprueba el estado de alarma en el Congreso de los Diputados? Pues hombre, que no se establecen medidas homogeneizantes y eso da pie al caos. ¿A qué me refiero? Tú puedes transferir las competencias, pero tendrás que decir, a partir de unos criterios determinados, todos actuaremos igual. Si, por ejemplo, decimos que se perimetra un pueblo una vez que hay 500 casos por cada 100.000 habitantes, pues se perimetra ese pueblo. En toda España, un pueblo con esas condiciones se perimetra. O si decimos que si tenemos las UCIs atosigadas con mucha presión a partir de una capacidad determinada, 50% por ejemplo, pues que en todo el país sea igual. No, aquí se transfiere de una manera muy holgada, sin criterios y cánones comunes, y eso da pie al batiburrillo completo. Si os parece, vamos a escuchar primero, vamos a tirar de la situación sanitaria, porque todo esto emana de la situación sanitaria. Hay dos apuntes que quiero compartir con vosotros y con nuestros espectadores. Para empezar, es un gráfico. Es un gráfico doble con dos curvas que es muy ilustrativo, porque son datos del Instituto Carlos III, en donde veis, en la zona azul se está viendo las personas que han sido diagnosticadas de COVID, es decir, personas infectadas. Mientras que en la parte roja son personas que han fallecido, son muertes. Vemos, por tanto, en la primera ola, que yo ahora diré que no estoy de acuerdo, aunque parecen dos olas, no estoy de acuerdo en que estemos en dos olas. Vemos en la primera ola, en marzo, abril, cómo se produjo un nivel alto de casos infectados y muchísimos fallecimientos, muchísimas muertes. Da la impresión de que había pocas pruebas que se estuvieran haciendo, por eso el azul no era demasiado elevado, y lugares muy sensibles, residencias de ancianos y demás, donde afectó y por eso tantos fallecidos. Se produce el confinamiento, baja todo, y ahora estamos en la segunda ola, en donde hay muchas pruebas que se están haciendo, diagnósticos, PCRs, se ha disparado el número de casos y el fallecimiento es la curva roja. Francisco Javier, aparte de lo que yo he apuntado, una breve lectura, pero ¿cuál es tu interpretación? A ver, respecto al gráfico, obviamente está claro que durante la primera fase, no la primera ola, porque no está claro que realmente esto sea la segunda ola, sino la continuación. ¿Por qué la continuación? Y yo creo que ahí es donde tú también discrepabas de esa forma de denominarlo como segunda ola. No se hicieron apenas pruebas porque, primero, no había en el mercado test suficiente y coincide además con los meses de frío. Fueron los primeros meses de frío, con lo cual el número de muertes también fue mayor porque las personas, fundamentalmente, fueron personas mayores con las defensas mucho más bajas, etcétera, y el número fue mucho mayor. La detección menor porque no había capacidad de hacer pruebas. A medida que vamos viendo que se han ido haciendo pruebas, también vemos que las muertes también han bajado, pero lo importante llega ahora también con el frío. Con los médicos cuando hablas, el miedo que tienen y a ese colapso sanitario no es tanto al número de detecciones que se están haciendo,
porque el número de PCR es verdad que va oscilando, y aquí lo vamos viendo en Murcia, que lo mismo hay días que no se llega a 4.000 pruebas y días que se superan las 6.000. Pero el número de positivos más o menos está en torno al 15%, 14% de las pruebas que se hacen. El problema está viniendo que a medida que el frío, que el invierno va llegando también, otras enfermedades, sobre todo en personas mayores, se van haciendo más patentes y el riesgo vital es mayor. Por eso veremos que, y se observa en el gráfico también, que las muertes en los últimos días que se van acercando al día 27 también van creciendo. Pero por esas complicaciones que en la primera ola decíamos que existían. Entonces vamos a asistir a que va a haber más detección, pero al mismo tiempo probablemente va a haber también más muertes. Sí, vamos a ver, el gráfico, ¿qué queréis que os diga? En el caso de la región de Murcia, por ejemplo, no nos valdría, porque hay que ver que ahora mismo hemos doblado ya la cifra de fallecidos en un corto espacio de tiempo. Yo recuerdo que la primera víctima mortal de lo que, bueno, podemos decir que es segunda ola o vuelta a una intensidad de la primera, creo que sucedía el primer día de agosto. Creo recordar que era una anciana de 98 años de Moratalla. Era la víctima 151 en esos momentos de la pandemia aquí en nuestra comunidad. Bueno, hubo una especie de valle durante el mes de agosto, en septiembre comienzan a subir desgraciadamente los fallecimientos y estamos ahora mismo asistiendo a una auténtica eclosión de, desgraciadamente, insisto, de muertos en nuestra comunidad. Con lo cual, digamos, ese valle de subidas de PCRs no se corresponde, habría que hacer una bajada mucho más pronunciada en el apartado de lo que es el segmento rojo de esa gráfica en la segunda parte. Estamos ya en 303 fallecidos, en la última cifra que se facilitaba, 309 creo que es la última cifra que se daba hoy por parte de la Consejería de Sanidad. Y por otro lado, si os habéis fijado, sí que estoy de acuerdo con la curva en el momento en el que empieza a descender, la inflexión de la curva cuando se produce, cuando nos metieron a todos en casa, cuando solamente podían salir a la calle los servicios esenciales. ¿Os acordáis aquellas 2 semanas durísimas que coincidieron con la Semana Santa, con todos en casa? Bueno, yo creo que es la única solución que tenemos ahora mismo de detener la pandemia. Ni confinamientos perimetrales, ni toques de queda. Vamos a poder quizás detener la subida, es decir, no hacerla tan pronunciada en un corto espacio de tiempo, pero doblegar la curva hasta que no entremos todos en casa una semana o 2 semanas, no vamos a doblegar la curva. Sobre este tema, el consejero, por completar el panorama sanitario, de información sanitaria, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha explicado, en base a esos datos, no tanto los de la curva nacional, sino los que decía Joaquín en la región de Murcia, por qué se han adoptado esas medidas aquí en nuestra comunidad. Y apunta lo siguiente sobre la situación en estos momentos y su previsión. Estamos con una tasa de incidencia preocupante de 655 casos por cada 100.000 habitantes en un periodo de 14 días y de 376 casos para un periodo de 7 días. Y de seguir incrementándose esta tasa, pondremos en riesgo la capacidad de nuestro sistema sanitario. Es hora de quedarnos en casa, de volver a plantar cara a la pandemia con nuestro compromiso personal para defender la vida de los nuestros y la vida de todos los murcianos. Somos conscientes del sacrificio que suponen estas medidas restrictivas, pero no hay otro camino que detener el contagio con todas las medidas que sean necesarias. Las medidas implementadas están dando resultados allá donde se ponen en marcha, pero el éxito no radica en las medidas en sí, sino en el seguimiento y cumplimiento de las mismas que haga la sociedad murciana. No es momento de lamentaciones, es tiempo de adaptación, de levantarse y afrontar las dificultades. Pablo. Bueno, en primer lugar, respecto al nivel de mortandad, independientemente de que hay mucho más testeo, también es cierto y no se puede omitir que la medicina ha avanzado, los médicos han aprendido, hoy en día simplemente muere menos gente porque sabemos cómo tratarla mejor. No olvidemos que en muchos casos lo que te mata no es el virus, sino que es tu sistema inmunodeficiente que al protegerte del virus te destruye los órganos, ¿no? Entonces se ha aprendido a tratar mucho mejor a los pacientes. Por otra parte, ha habido, no hay vacunas, pero sí hay tratamientos que están siendo muy efectivos, además con unas drogas en el sentido de fármacos que son baratos, que son extendidos y que se están empleando bien. Y luego, obviamente, en tercer lugar, los colectivos más de riesgo,
por su propia supervivencia, han aprendido a protegerse mejor. Las personas mayores técnicamente han aprendido a protegerse mejor, igual que las personas que padecen de hipertensión, obesidad, etc. Ahora, aquí Joaquín ha metido una cuña que es un gran debate. Es poco lo que estamos haciendo, o sea, incluso ahora que estamos aquí hoy debatiendo una medida que nos parece brutal, como es perimetrar la región de Murcia, cerrarla al movimiento exterior, e incluso dentro de la región, cerrar 10 municipios, colocarlos en la fase 1 y el resto de municipios, 45, todos ellos perimetrarlos, aún así, Joaquín le parece poco. Le parece que si no nos encierran y nos maniatan, esto no va a cambiar. Eso ofrece una pésima opinión sobre la población española, cosa que yo puntualmente puedo compartir, en el sentido de que no estamos siendo capaces de ser alemanes. Los alemanes tienen menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué en Alemania la gente contribuye a que la tecnología y el trazado, que es mejor que el nuestro, den como resultado un nivel tan bajo? Es el gran caso en Europa, es Alemania, ¿no? Alemania y los nórdicos. Los demás, Suecia está disparada, más que España. Holanda, que nos acusó de ser muy efusivos los españoles y que somos muy afectuosos y que eso provoca en nuestro país y en el sur más casos, ahora que están con una desbocada tasa de COVID, evidentemente ya han cambiado de opinión. ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que este país no puede permitirse de ninguna manera un segundo confinamiento. Ahora mismo hemos tenido hasta 3 millones de personas en ERTES y todavía quedan más de 1 millón. El sistema está quebrado, económicamente quebrado. Las instituciones, los trabajadores y las empresas, desde mi punto de vista, con todas las prevenciones adoptadas, con lo que hemos aprendido, con la mayor pedagogía, multando a quien lo haga mal, siendo tremendamente estricto y penando. En la universidad, por ejemplo, se ha tomado la medida de que un alumno que no cumpla se le va a achacar una falta grave y hay un riesgo de expulsión, con lo cual queremos todos contribuir. Sí, por eso me parece que no se puede volver a un confinamiento. Yo te haría dos puntualizaciones al respecto. Apoyando un poco mi tesis, los datos que daba recientemente el consejero de Salud hace unos días, corroborados luego por Jaime Pérez, que es el coordinador del comité COVID, decía que el 75% de los casos de contagio que se producen en la región son fruto de los contactos sociales y de los contactos familiares, que son los dos momentos en los cuales, en las dos circunstancias, en los cuales te quitas la mascarilla porque te relajas con tus familiares. Sí. ¿Cómo terminamos o cómo bajamos ese porcentaje? Es decir, si nos acabamos y nos seguimos juntando familias de distintos hogares porque nos desplazamos, si salimos a la calle y volvemos a juntarnos con nuestros conocidos y nuestros amigos que proceden de distintos ámbitos, si no encerramos en casa, si no nos encerramos, ni terminamos con los contactos familiares, los contagios familiares, ni terminamos con los contagios sociales. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo como en Francia, y esa es la segunda puntualización. Es decir, no vamos a paralizar la economía. Las empresas van a seguir abriendo. Entre el 15 y el 19% de los casos solamente, entre comillas, se produce en el ámbito laboral. ¿Y qué te voy a decir del ámbito escolar? El 2,5%. Luego, no tenemos por qué cerrar las escuelas, no tenemos por qué cerrar los colegios, ni las universidades, ni tampoco las empresas. Pero sí debemos pasar 2 semanas saliendo de nuestra casa a hacer las obligaciones que tenemos que hacer, el trabajo, el estudio, el atender a nuestros mayores dependientes y volvernos a nuestra casa. 2 semanas. Yo creo que, si no, los confinamientos perimetrales, mira, sirven, Pablo, termino. Sí. Yo creo que sirven para, digamos, espacios o términos muy reducidos en el ámbito de población. Es decir, tú puedes volcar muchos recursos sanitarios, incluso desde el punto de vista de trabajadores sociales, como se está haciendo en Totana, para controlar un brote desmadrado en una población de 20.000, 25.000 habitantes. Ahí sí tienes recursos como comunidad autónoma, pero tú no tienes recursos suficientes como para controlar ese brote en el conjunto de la región al mismo tiempo. Por eso los confinamientos perimetrales y otras normas en espacios reducidos sí que pueden valer, pero en los momentos en los que estamos ahora, con la expansión de la pandemia, en los términos en los que estamos, este tipo de actuaciones sí, algo podrán hacer. Pero ya que estamos en el espacio de vamos a ir todos contra Pablo. Hoy llevo un día así, no te preocupes. Te lo has buscado. Pasamos de niña al mono a niña al Pablo. Tengo que apoyar claramente lo que dice Joaquín y discrepar de Pablo. Vamos a ver, apoyando el argumento de Joaquín respecto al tema de la perimetración, me acabo de inventar probablemente la palabra, por municipios o por comunidades, etcétera. Es verdad que en ámbitos
territoriales medianamente amplios, no sirve para nada. Sin embargo, sí hemos comprobado durante el verano, en distintos pueblecitos, sobre todo muy pequeños, en Andalucía, en Aragón, en Castilla y León, etcétera, que ese perímetro, pero sobre todo, más que ese perímetro, el autoconfinamiento de los ciudadanos de esas pequeñas poblaciones sirvió para atajar rápidamente los brotes que estaban surgiendo. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en Chiribel, que nos pilla a escasamente 150 kilómetros de aquí. Un bando del alcalde pidiendo el autoconfinamiento de la población ante un brote que hubo, y en 2 semanas se acabó la transmisión. No hubo transmisión comunitaria, no llegó a haber transmisión comunitaria, igual que ha pasado en varios pueblos de la Ribera del Duero, etcétera. Es decir, nos falta disciplina social, nos falta concienciación. Después me he acordado que después del confinamiento sí estuve, y además también volví a pelearme con Pablo, porque yo decía que el máximo, que los jóvenes a partir del verano iban a ser el principal foco de transmisión, y tú me decías que no, que habían aprendido y que iban a ser responsables. Ya, yo eso tendré que verlo, Pues mira, el programa Moviola. Más allá, podemos recuperarlo. Hablábamos de Holanda, hablábamos de Alemania, hablábamos de tal. Vámonos a Corea y vámonos a Japón, sin tener que recurrir a medidas tan extremas como se han recurrido o como estamos recurriendo aquí en Europa, apoyándose en la disciplina social, por su filosofía de vida y demás, en la concienciación social y demás, han contenido el virus de una forma drástica. La población se ha autoconfinado y solamente sale a trabajar, solamente sale a hacer lo básico, y prácticamente ni siquiera tienen que usar mascarillas. Y después han hecho una cosa fundamental, que es hacer buen uso de la tecnología. El rastreo a través de la tecnología, apoyándose, etcétera, y con herramientas que le dan 2000 vueltas a radar COVID. Javier, aparte de esa cuestión, evidentemente, si encima el mensaje que se manda por parte de algunas autoridades es: hemos vencido al virus, hemos doblegado la curva, porque eso se produjo, Claro. y hay que salir a la calle y hay que reactivar la economía, que es verdad, que había que hacerlo. Y ese era el mensaje, pues al final la gente que además estaba deseosa, yo creo, de oír ese mensaje, porque por cuestiones psicológicas lo deseaba, pues contribuye a que ocurra esa relajación que tú estás diciendo. No, y lo hemos visto durante Igual todo que el si verano, uno ve cómo se ha relajado ahora en y lo ha ido televisión trabajando. una Claro. comida o una cena en Madrid Con 80... con 100 personas, Efectivamente. en donde personas que igual fue correcto y se cumplían las normas, pero si personas que nos están diciendo que hay que ser responsable, por encima de la norma hay que ser responsable, que sí hay que ser responsable, y que en Navidad no nos vamos a poder juntar con nuestros abuelos a celebrar la Nochebuena, ¿qué imagen dan esos señores y esas señoras asistiendo a Madrid a una cena en donde están ahí en un sarao? Es que es absolutamente Es demencial. inadecuado. Yo le voy a dejar ahí por no decir otro adjetivo. Es absolutamente inadecuado. ¿Puede ser legal? Sí, pero ¿es la imagen coherente que debe transmitir un responsable público, un servidor público? Para nada. Antonio, menos mal que todos han pedido perdón, y otra, que nuestro presidente López Miras sí llevaba máscara. Pero todos han pedido perdón, afortunadamente Almeida ha pedido perdón, el Mundo Valls ha pedido perdón, ¿quién estaba más por ahí en el salón? Es que eran de todos los partidos políticos. Sí, han pedido perdón. pero el organizador del evento, en vez de pedir perdón, lo único que ha hecho ha sido soltar andanadas contra todo el que lo critica. Sí, pero ellos han pedido. Hay un apunte más sanitario para terminar, y sabéis que ayer miércoles hubo una huelga, lo van a mantener los médicos para reclamar más recursos. El nuevo presidente del sindicato médico, nuevo presidente, Paco Miralles ya no lo es, ahora es Ángel Victoria, nos atendió y nos explicó cuál es la situación actual en este momento y qué previsión cree o qué perspectivas le ve a esos anuncios que nos están dando aquí, en la región de Murcia. Nuestra organización hizo un estudio antes de la pandemia, viendo qué déficit de profesionales, de médicos teníamos en la región en ese momento. Antes de la pandemia ya decíamos que hacían falta 150 médicos de familia, 50 pediatras y 250 médicos de hospital. La pandemia ha sacado mucha más necesidad de facultativos. Creo que además esto va a ser, esa necesidad ha aumentado un 30 o un 40% mínimo, y cuando esta pandemia, si pasara hoy, es decir, las listas de espera y lo que tenemos que gestionar, que no hemos hecho, va a exigir
ese número sí o sí. Pero es que además yo creo que un 30 o un 40% más. Y además tenemos otro serio problema. Es decir, no se forman de la noche a la mañana. Tendremos que formar más médicos a través de aumento de las plazas MIR de formación especializada. Porque si no, entre el aumento de población, los médicos que se jubilan, pensar que en los próximos 10 años gran cantidad de médicos van a ser jubilados, no tenemos para reponer a los facultativos que no es necesario en los próximos años. En los próximos meses puede pasar lo que va a pasar, creo yo, que como esto siga así, nos vamos a colapsar, vamos a tener un colapso sanitario y por lo tanto pues va a haber, el problema es que tanto COVID, estamos abandonando o estamos dejando ciertos procesos crónicos y que no son COVID y que deberíamos de estar atendiendo. Si tuviéramos profesionales suficientes, pues podríamos haber mantenido una cierta continuidad en el trabajo asistencial no COVID, de lo no COVID. El problema es que si seguimos así, también los hospitales se van a colapsar. Ya sabéis que si se colapsan los hospitales, pues además se van a dejar también de atender otras cosas que no son COVID. ¿Qué parece? Bueno, en primer lugar, yo antes, como me dolió que un sistema sanitario como el español, tan realzado, tan dogmáticamente valorado como el mejor del mundo, en realidad se hubiese desbordado, yo aquí expresé a veces pues, un poco mi malestar y un poco perdí la fe en el sistema sanitario, pero con el tiempo mi percepción ha evolucionado, porque ahora he comprendido que en realidad no es que el sistema sanitario fuese terriblemente malo, y tampoco es que los médicos, por supuesto, fuesen malos, que esos médicos son muy buenos en España, como todos sabemos, sino que los políticos, con un proceso decisorio erróneo al principio de la pandemia, convirtieron el sistema sanitario en un rompeolas donde la pandemia simplemente zahería y el sistema sanitario estaba indefenso, porque desde el momento en que al inicio, en febrero, etcétera, las decisiones políticas fueron erróneas, cuando la pandemia estaba dentro del sistema, dentro de nosotros, conviviendo con nosotros y infectándonos, ya los médicos podían hacer poco. ¿Y ahora qué ocurre? Pues ocurre que vamos a concluir triunfalmente esa primera ola, llamémosla así, ¿de acuerdo?, que tú acabas, Antonio, de referir, en que grandilocuentemente decimos somos los mejores, hemos vencido al virus, y decimos otra cosa. Sabemos que seguramente damos por hecho habrá una segunda ola en otoño, y vamos a hacer dos cosas muy importantes. Vamos a preparar jurídicamente el sistema, pero vamos a dotar mucho la asistencia primaria, médica, y por supuesto los rastreadores y las equipaciones. Y no sucede. Y no sucede. No se invierte nada. Y cuando llega la segunda ola, estos señores, estos equipos humanos, estos sistemas hospitalarios nuestros, están igual que estaban. Están infradotados para asumir tal cosa, esta pandemia. ¿Qué hay que decir ahora? Que parece que para resarcirse, en el proyecto de presupuestos generales que presentó el Gobierno ayer, hay un incremento en gasto sanitario del 75%. Pues a ver si es cierto que ya a la tercera, por si hay una tercera ola, contamos ya con el personal que nos hace falta, con los equipos que nos hacen falta y con los rastreadores que nos hacen falta. Joaquín. Sí, no sé si seguimos la tónica, en este caso suscribiendo, no te voy a llevar la contraria. Pero no lo hagas por deporte. Llévame la contraria cuando toque, pero por deporte no. Ahora ya te doy la razón, pero hay personas que me llevan la contraria por deporte. Acabamos en este país siguiendo un poco la tónica habitual de que hay que, y luego cuando llega el momento de la verdad, pues resulta que al final las cifras no salen. Hay un ejemplo muy concreto, me queda por corroborarlo, pero me decían esta mañana que en el proyecto de presupuestos generales del Estado, por ejemplo, así como ha habido convocatorias de hasta 300 jueces, estamos hablando de la justicia, ¿verdad?, con todas las necesidades que tienen de personal, creo que la siguiente convocatoria en vez de 300 son 240, por lo cual hay un contrasentido tremendo entre las plazas de jueces que se necesitan, las que había el año pasado, y ahora resulta que el año que viene bajan en vez de subir, cuando se está reclamando, y fijaros todo lo que viene del tsunami, de la justicia, en fin, incongruencias. El tema de la formación, evidentemente, de los médicos, y vuelvo al campo sanitario, como bien decía Victoria, no es de hoy para mañana, hacen falta por lo menos 3 años de especialización MIR,
3 creo que son, estoy hablando de memoria. 3 creo, 5 en especialidades, pero los médicos de familia no se fabrican de hoy para mañana, fabricar con toda la expresión entendida en su contexto. ¿Qué hay que hacer? Una de las claves, que yo sí que estoy de acuerdo con el presidente del sindicato médico, es que si las facultades de esta región, la de aquí, la de la Universidad Católica San Antonio y la Universidad de Murcia, sacan cada año 300 licenciados en medicina, bueno, pues facilitemos a los 300 la posibilidad de hacer una especialización en la sanidad pública. No dejemos solo 220 plazas MIR, porque entonces, ¿qué hacemos con estos otros 80 a los que ahora echamos de menos, verdad? Un poco tarde también en este aspecto. Y luego, además, que vengan sin esa especialización. Claro, bueno, luego ha venido la polémica de tal. Y el último apunte es que hay un dato que es preocupante. Se habla de las unidades de cuidados intensivos en estos momentos que están sometidas a presión o no presión, y hay una explicación por parte de los responsables de sanidad a veces diciendo no, hemos doblado las camas UCI, ahora hay más respiradores, y intentan dar, no sé hasta qué punto erróneamente, un mensaje, porque se les olvida la otra parte, que esos respiradores y esas camas UCI necesitan de un personal especializado que ahora mismo no hay. No hay. Hay un dato, el otro día el director del diario italiano La Stampa de Turín ha pasado la COVID, y ha estado ingresado además en una unidad de cuidados intensivos de un hospital italiano. Y él ha prestado su testimonio en el diario La Stampa. Ayer salía en un vídeo explicándolo todo lo que ha pasado, cómo ha visto morir gente a su lado en la unidad de cuidados intensivos. Y explicaba un poco el trabajo que deben hacer especialistas en neumología, cuántos tenemos en esas unidades de cuidados intensivos para los enfermos más graves, a los que tiene que cada 8 horas un especialista y al menos 3 personas más también especializadas en cuidados intensivos, tener que darle la vuelta, porque parte de la terapia, una vez que estás intubado, es estar boca abajo de la cama durante 8 horas, boca arriba durante 8, boca abajo de nuevo durante 8, y así día tras día, tras día, tras día. Y esa maniobra, que es delicadísima, de coger a una persona intubada, yo no soy médico, pero lo explicaba así, y darle la vuelta en la cama para cambiarlo de posición cada 8 horas, lo tienen que hacer especialistas. ¿Sí? ¿Tenemos el suficiente personal? Es que quizás el agobio no esté en las camas UCI, está en los profesionales que tienen que estar al lado y al pie de esas camas UCI. Francisco Javier, hay una cuestión, yo lo refería al principio, sobre ese caos de medidas que se producen. En efecto, hay debate sobre el gobierno pone unas normas que no son similares a las de otros países, que son, como decía Joaquín, más contundentes, sin cortar la economía. Francia. Más cortas, más contundentes, pero en un periodo más corto. A 6 meses no creo que se haya ido nadie, para nada, ¿no? Luego entramos en el debate de cada comunidad autónoma, cada zona, por provincias, por localidades y demás. Pero luego entramos incluso en el debate de la negociación. Si de verdad hay técnicos que dicen hay que irse hasta mayo, pues habrá que sostenerlo. Pero entramos en que, dependiendo de las fuerzas políticas, pues se negocia, se comparece, no se comparece y demás. Ese caos también se percibe por parte de los ciudadanos. Seguramente no deben tomar solo las medidas los epidemiólogos y luego el político en función de la estrategia. Hay que tener en cuenta a más gente, ¿no? Sociólogos, psicólogos, seguramente, porque es que esto lleva muchas consecuencias. Lleva más consecuencias de las que nos quieren hacer ver, y la gravedad de la situación requeriría unos ejercicios de transparencia, de esa transparencia que todos los gobiernos, desde el central a los distintos gobiernos autonómicos, quieren hacer gala, pero prácticamente, salvo honrosas excepciones, no hacen. Y lo están sufriendo los profesionales sanitarios, como decía Joaquín hace un momento. Es que con lo que estabas hablando y por la conversación que hemos tenido antes, me ha tocado bastante. Los médicos, van más de 70.000 médicos y enfermeras infectados por COVID desde que comenzó todo. Y si en una planta caen todos, hay que sustituirlos por gente que ya no tiene esa experiencia. Necesitan esa formación. Hemos tenido 7 meses para prepararnos.
7 meses en los que nada más que hemos asistido a un mercadeo político de negociaciones estériles, de tú más, yo menos, yo he comprado más respiradores, yo he hecho tal, yo cierro, tú abres, yo tal. 7 meses en los que el Partido Socialista y Podemos, que son los partidos que están en el gobierno, se comprometieron con Ciudadanos en el apoyo, para garantizarse el apoyo de la última prórroga del estado de alarma en el mes de mayo, en reformar la ley de salud pública, para evitar llegar a una situación como la que tenemos ahora. El Gobierno volvió a incumplir durante estos 7 meses esa reforma. Ha habido que decretar un estado de alarma porque no tenemos un marco legal suficiente en materia de salud pública que nos permita a las distintas autoridades locales se dijo que se iba a y autonómicas, efectivamente, pero no se hizo y por eso estamos así. Y por eso los diferentes CSJ, cada uno ha interpretado las medidas de cada comunidad autónoma como ha querido, porque un juez no entiende de medicina, no es epidemiólogo. El tope no de tiene... 6 reuniones aquí en Murcia, claro, en alguna comunidad autónoma algún juez lo ha tumbado. Lo ha tumbado, efectivamente, pero como esas medidas todas, pero porque no tenemos una legislación. Si es un juez al final el que tiene que determinar la validez o no de esas medidas, obviamente el juez no tiene por qué entender. Pero es que vamos más allá. Yo animo en estos momentos a cualquier ciudadano que se meta en 3W, ministeriosanidad.com creo que es, o Sanidad, y que busque un solo informe COVID. Un solo informe de cualquiera de los comités científicos que forman parte de los asesores del gobierno. No hay ni uno solo que ampare ninguna de las medidas que se te están diciendo. No se puede decir a la sociedad en el mes de marzo que no hay que utilizar mascarillas porque no sirve para nada. Y ahora el uso es obligatorio. Y es que como no había, pues había que decir que no tal. Pero ¿qué credibilidad tienen estos señores? El estado de alarma por 6 meses no es inconstitucional, porque la Constitución lo que dice es que a los 15 días tiene que ser convalidado el decreto ley y tiene que ser autorizado y aprobado por la mayoría de la Cámara, pero no dice por cuánto tiempo. Pero el espíritu del constituyente, del legislador, cuando en el año 78 se redacta la Constitución, hay que entender que lo que quería era que durante un estado de alarma o de excepción o tal, pues en este caso en el de alarma, el gobierno estuviese sometido al control parlamentario, porque si no, lo que estamos es abusando de unos plenos poderes. Entonces, la imagen de un presidente del gobierno negociando cuándo va a ir a dar cuentas al Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional según la Constitución. No, pues iré cada 4 meses o después, bueno, no, venga, cada 2 y así me votáis. Pero esto qué choteo es. Y el estado de alarma decaerá cuando si en la conferencia interterritorial con los presidentes autonómicos, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Política Territorial, si se decide, pues decaerá. Pero qué carajo. La soberanía reside en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ni en la Comisión de Interterritorial ni en el Consejo de Ministros. Es decir, estamos asistiendo ante un oscurantismo y una falta de transparencia, ante una serie de medidas dictatoriales completamente, ante un ninguneo del control parlamentario y de las funciones del Parlamento. Es que es intolerable. Y probablemente algún grupo político o alguna asociación recurrirá al Tribunal Constitucional esta prórroga por 6 meses y probablemente se verá que constitucionalmente no se sostiene. En la calle, los ciudadanos, habláis de ello. ¿Cómo se transmite? ¿Qué se percibe? Lo hemos hecho. Lo hemos ido a la calle y vamos a escuchar algunas opiniones. No tiene valor de muestra, perdóname, como politólogo, como sociólogo que eres, que la muestra es la que es, pero yo creo que es muy significativa. Vamos a ver qué percibimos de estas opiniones. Tanto tiempo en la casa sin moverte, bueno, te mueves, pero eso no es. Pues bastante peor que el primero. Es que hay mucha incertidumbre, porque luego al final estás en tu casa, es que no tienes nada que hacer porque ya no tienes que salir. Es complicado. Sí, no, es súper necesario, no necesario, súper necesario. Mira cómo están las terrazas, ahora con un poco, mira, aquel señor sin mascarilla, o sea que muy mal.
Otra vez en casa, otra rutina a la que estamos acostumbrados a estar con nuestros amigos de la universidad, ir a la universidad y hacernos a la idea de vivir otra vez desde casa, pues sería, a mí también me da miedo un poco. Muy mal, por salud, por trabajo, por todo. Entonces, si hay que hacer lo que sea para no llegar hasta ese extremo, pues lo que haga falta y sobre todo mucha autodisciplina. Obedecer a las autoridades y poco más. Muy mal. Somos carne de psiquiatra. En un año estamos todos en el psicólogo. Yo el confinamiento lo llevé muy mal. Tenía que trabajar en casa y mentalmente no era capaz. Joaquín, Claro. la percepción que yo he tenido después de ver esto, preocupación, resignación, un poco de hartazgo también, confusión, ¿no? Sí, pero tenemos la imagen del confinamiento, insisto antes, que fue la que sufrimos en aquellas semanas tan duras de la pandemia de la primera ola, con todos metidos en casa, ¿no? Y la policía y la Guardia Civil vigilando. Que parece que nos viene a la cabeza eso, ¿no? Yo es que no llegaría a esos extremos cuando defiendo ese confinamiento. Decir, insisto, un confinamiento que permita salir a trabajar para que no pare la industria y la actividad económica del país, para que no pare la actividad educativa del país, que los niños y los jóvenes puedan seguir asistiendo a las clases, y después, pues como se hace en Francia, con su toque de queda correspondiente y una hora de posibilidad de salir a la calle, no más de 1 kilómetro alrededor de la residencia habitual, y ya está. Y todo el mundo con un papelito por la calle que diga usted a dónde va. O sea, evitar la actividad social y de ocio, que es la que tú dices. La actividad del intercambio de los contactos familiares de distintos hogares en uno mismo y los contactos sociales de la calle, que son en estos momentos, insisto, más del 70% de los nuevos contagios que hay aquí en la región de Murcia. Si no aplacamos estas dos circunstancias, es decir, el toque de queda. El otro día charlábamos en la emisora, en Onda Regional, con Adolfo García Sastre, que es uno de los investigadores de más prestigio internacional, que está trabajando en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y le preguntábamos precisamente, antes de ayer, por esta circunstancia. Bueno, ¿qué le parece a usted el toque de queda? ¿Esto puede funcionar? Y decía, hombre, vamos a ver, es una medida relativa. ¿Por qué? Porque va dirigida a los movimientos, a terminar con los movimientos de la población nocturna. Pero claro, los 47 millones de españoles no salimos a las 11 de la noche. ¿Cuántos españoles salen entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana para actividades de ocio, para tal y cual? Vale, vas a cortar eso, pero ¿eso qué porcentaje supone del número de contagios en el país? Es decir, mientras no orientes además otras medidas contra la otra parte de la actividad que hay entre las 11 de la noche y, en este caso sería entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, mientras ahí no se haga nada con medidas de restricción de los movimientos y de las actividades cotidianas en ese aspecto familiar y social, pues sí, reduciremos la parte nocturna, claro, pero nos quedan un montón de horas. En la parte nocturna, que es verdad que ha sido el eslabón débil durante el verano, porque el foco de transmisión ha venido por los jóvenes y los jóvenes a su vez a la familia. Se trata ahora un poco de cortar por ahí. Pero si después cortamos eso, pero seguimos manteniendo reuniones sociales, reuniones familiares, es muy duro. Los que tenemos críos pequeños ahora, lo hablas con los papás y las mamás a la hora de recoger a los críos y tal, y se está haciendo duro porque estamos autoimponiéndonos que nuestros hijos, aunque vivan en la misma ciudad, tal, no se vean con los abuelos. Al final tenemos que concienciarlo, y son los propios críos también los que nos dicen, tengo ganas de ver a mi abuela, pero sé que no debo. O sea, si un niño de 7 años o de 8 años es capaz ya de estar concienciado, los mayores no vamos a ser capaces, y los políticos no se deberían ser capaces también de tomar medidas, por ejemplo, para fomentar el teletrabajo. Hay muchas empresas donde se está instalando ya totalmente el teletrabajo. Se puede hacer perfectamente. Hay otras que no, la industria no. Claro. Y el sector hostelero probablemente irá a la quiebra, como dicen, tal, pero ¿no sería mejor, me sale de verlo en catalán, cerrar durante una semana? Pero con arreglo a las ayudas, como se está haciendo en Alemania. La señora Merkel cierra los bares, cierra los restaurantes y a continuación les dice, les voy a pagar a usted, no a ella evidentemente, el 75% de la facturación que ustedes habitualmente tienen. No tenemos tanto dinero. Bueno, pueden ver los hosteleros, es una medida razonable. Claro, lo que no es razonable es decirle, cierre usted y siga pagando los impuestos, siga pagando los autónomos y siga pagando a los trabajadores. Eso es lo que no. Pues, Pablo, te doy la palabra porque
Lanzo, ahora voy con Joaquín. En primer lugar, me abono a la idea, al sentimiento de ese ciudadano que ha dicho que tenía tal hartazgo de teletrabajar en casa que no podría volver al teletrabajo en casa. Y yo he de decir que estoy muy contento de poder venir a mi lugar de trabajo y que para mí, entiendo que para otra gente no, teletrabajar fue no tan traumático como para este señor, pero sí en cierta manera no era el estilo de vida que yo quería tener, ni era la manera más idónea para mí. Obviamente necesito contactar, yo necesito codearme con los equipos humanos con los que trabajo. No puedo hacerlo desde la pantalla de mi ordenador, de una manera normal. Con lo cual yo entiendo que las instituciones, muchas, pierden mucha vivacidad, mucha integridad de ideas, mucha creatividad cuando tú a la gente la separas, por mucho que la conectes tecnológicamente. Ahora, aquí hemos escuchado opiniones de miedo, opiniones de confusión, de hartazgo, de frustración, de absoluto acatamiento de lo que dedican nuestras autoridades. Eso obviamente conecta con el alegato que ha hecho Javier en cuanto a hasta qué punto, y es duro decirlo, y es duro cuestionárselo en voz alta, hasta qué punto podemos confiar en nuestras autoridades. Y ahí quería puntualizar dos cosas. Constantemente Joaquín y Javier están poniendo en tela de juicio las medidas adoptadas tan recientemente que aún no las hemos estrenado. Y yo estoy de acuerdo en cuanto a que ciertamente perimetrar tiene validez, hubiese tenido validez hace algún tiempo, cuando los brotes estaban menos extendidos. Hoy en día creo que es una medida más bien pedagógica. Pero en segundo lugar, lo que yo extraigo de las ideas de Joaquín es que hagamos una ley que diga prohibido que las familias se reúnan. Porque en el fondo, si tú invitas a la gente a hacer vida normal, ir a trabajar, ir a comprar, porque cuando tú antes señalabas hay que volver al confinamiento. Perdona, yo te he replicado. ¿Por qué te he replicado? Cuando tú te has referido antes al confinamiento, yo te he replicado. Es porque el confinamiento que tú propones no es el que yo tengo metido en mi cabeza, que es completo y absoluto. No es que tú me... Claro. Pero entonces, el problema aquí está en que los españoles y los latinos ahí sí que hay que cambiar el chip y todos tenemos en ese sentido que hacer un gran esfuerzo. Nos cuesta mucho encontrarnos a un familiar cercano y nos parece que es un insulto personal no acercarte, tocarlo y abrazarlo. Es como si le estuvieses insultando. Me ha pasado con un hermano mío. Yo fui a la casa de un hermano mío que tiene una niña pequeña a dejarle ropa y no me dejó entrar a su casa. Y por supuesto que tiene razones para hacerlo. Y a pesar de eso me sentí dañado moralmente. Como no me dejas entrar a tu casa. Y estaba bien hecho. Eso lo digo, lo comento, porque la fuerza interior, la costumbre y el deseo del latino de acercarse y tocarse es tan poderoso que de no hacerlo te sientes insultado. Debería ser poderoso la decisión de los quienes toman las decisiones, porque otras que han tomado han sido más duras todavía. Decía que yo me iba con Joaquín porque ha hablado de la hostelería, ha sacado el tema de la hostelería. No lo hemos hablado antes, Joaquín y yo, pero tenemos declaraciones de responsables del sector, porque habla Joaquín de esas medidas y de las necesidades de ayuda para compensarlo. No, oye, pues cierras y ya está, ¿no? Vamos a escuchar a Jesús Jiménez, que es el presidente de Ostemur, y nos explica cuál es la situación que tienen actualmente y la que vislumbran. El impacto en el sector va a ser muy grande, pero además generalizado, no solamente en la restauración, como se está diciendo de forma más fuerte, pero sino también en la hotelería y los campings y todo el sector. Hemos pedido insistentemente durante toda la semana al Gobierno regional que ampliase esa hora de las 23 a las 24. Nos ha contestado que no tiene capacidad política, que son informes sanitarios, pero sí que hemos visto como la Comunidad Valenciana y Madrid lo hacía, pero es que ayer ya se unió Baleares, Asturias, Cantabria y Extremadura. Finalmente nos pasará como siempre, seremos la única comunidad de las pocas comunidades que nos quedaremos con una restricción que no facilita nada la mejora sanitaria, pero que sí que pone la puntilla al sector de la hostelería, especialmente a los restaurantes, que van a ver cómo pierden ese margen de cena, que además, añadido a la reducción del 30% en aforo, hace totalmente inviable cualquier tipo de explotación de negocio. Nosotros solamente con la implantación del estado del toque de queda ya calculábamos que casi 12.000 empleos se iban a perder en la región, porque se van a perder muchas empresas por el camino. Teniendo en cuenta que esto no va solamente para unos días, 15 días, esto va a ir al puente de diciembre directo y las cenas de Navidad van a desaparecer. El que no tenga claro que la Navidad esta no se va a parecer absolutamente en nada a la otra Navidad, no sabe lo que está pasando en este país. Y así creemos que todavía el impacto va a ser mucho mayor,
porque al final todo lo que se ha hecho son medidas restrictivas. El uso de la mascarilla durante la ingesta es obligatorio, salvo durante el momento de la ingesta, va a complicar mucho la salida a la restauración, y todas las medidas que se están imponiendo pues van a prácticamente a diezmar el sector. Y no hemos visto absolutamente ninguna ayuda, salvo lo que las palabras de apoyo del presidente, que son contradictorias con el mensaje de quédate en casa. Pero unas palabras de apoyo que están muy bien, pero el sector no vive de palabras de apoyo, vive de medidas que le permitan salir hacia adelante. No hablo nada de una reducción de los alquileres al 30%, porque si me limita la actividad al 30%, lo lógico es que me baje los alquileres. No hablo nada de quitar los impuestos, exención de las tasas, de los tributos municipales que están diezmando. Esta mañana parece ser que se va a aprobar por fin la carencia de un año más en los préstamos ICO que nos dieron en marzo y que vamos a ser incapaces de devolver. Y esta es la situación a la que se enfrenta el sector. Nos contaba más ideas, por ejemplo, el tema de las tasas municipales en Murcia para el primer semestre de 2021, pero él reclamaba ¿y qué pasa durante esta fecha en la que estamos metidos? ¿Y por qué a partir del 1 de enero y no durante estos meses? Y más medidas, esas ayudas, esas medidas, esas compensaciones, Joaquín, que tú decías, que a lo mejor son por periodo corto de tiempo, con una aplicación y una compensación que te permita a la empresa... Claro, directamente lo que se está haciendo en Alemania. Habría que preguntarle a Jesús Jiménez, su establecimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Por focalizarlo en él. Bueno, su establecimiento, ¿cuánto factura de media en el mes de octubre o en los 3 últimos meses? Tanto dinero. Bueno, pues no se preocupe usted, cierre la persiana durante 2 semanas, durante 3 semanas, durante un mes. Sus empleados van a pasar directamente a un ERTE y vamos a sufragar el 75% de la facturación que tiene usted. ¿75 por qué? Porque evidentemente con el cese de actividad hay una serie de gastos que descienden. Proveedores, la luz, el agua, todo eso no se va a gastar, evidentemente, mientras esté el establecimiento cerrado. Así sí. Lo que no es de recibo, como bien denuncian, es que se diga, no, mire usted, va a cerrar usted a las 11 de la noche. Bueno, no, usted cierra a las 11 de la noche y se aguanta. No, y antes ponga mamparas y luego ponga pantallas y luego todo se ha ido cambiando sobre la marcha. Claro que no. Y perdona, Pablo, porque para completar, vámonos a la costa, porque es verdad que tenemos unos puentes ahora por delante y se van a ver afectados. Y ahí nos ha atendido Soledad Díaz, que es la presidenta de Hostetur, para decir su punto de vista sobre ese sector en concreto. Estos meses de noviembre y diciembre van a ser muy complicados y muy duros. Quiero que empiece 2021, que a ver qué nos trae. Creo que peor que estamos, me gustaría pensar que no va a ser. Lo pedimos al principio de la pandemia a los ayuntamientos que conforman la asociación, que es el Ayuntamiento de Águila, Mazarrón, Cartagena, San Pedro, San Javier. Pues sí les pedimos unas bonificaciones en la medida en la que los ayuntamientos consideraran, tampoco nosotros íbamos a decirles si queríamos el 50 o tal. Unas bonificaciones en los impuestos municipales, que pueden ser los IBIs, son muy importantes ese impuesto. Y luego, pues, algo más cotidiano, pues las basuras, el agua. El empresario, estamos acostumbrados a luchar mucho el precio y a no tener rentabilidad, pero a cambiarlo, pues bueno, pues porque siga la actividad, ¿no? Y no cerrar los establecimientos. Cada vez esos recursos van siendo menos, evidentemente. Este año está siendo muy duro. Hay establecimientos de la costa que abrieron el 13 de julio y exactamente cerraron el 13 de septiembre. 2 meses de actividad, eso no es nada, pero sí hay 12 meses de gastos. Pablo. Bueno, la media de la economía europea, de la eurozona, ha caído un 8%, la economía. El PIB en España es el 12%. ¿Y cuál es la razón? En primer lugar, que somos un país de servicios y obviamente la COVID destruye la economía de servicios y en nuestro caso ha destruido y ha hecho mucho daño a la automoción y obviamente al turismo y a la hostelería. En España hay 85.000 bares, si no me equivoco,
que emplean a 200.000 personas para estos negocios, que creo que en todas las comunidades autónomas han quedado pues fuera de protección. Significa el declive, porque también hablamos de otro problema de la economía española, que son las micropymes y las pymes. Tenemos un tejido empresarial de micropymes y pymes. Y luego, claro, dice Joaquín, con buen criterio, saquemos dinero público y sostengamos a este sector como se sostiene la automoción, que ha habido un paquete. Pero es que, como se hace en Alemania, pero es que comparar a Alemania con España en cuanto a recursos financieros es improbable, no se puede hacer. Alemania es un país que tiene unos recursos ingentes, un superávit impresionante de dinero en sus cuentas cuando llega la pandemia, y además ha disparado con todo lo que tenía, y España ya era un país muy endeudado que ahora está hiperendeudado. Entonces, la posibilidad de que un gobierno ricamente establezca o apruebe un plan de sostenimiento de 85.000 bares por España y 200.000 personas, teniendo en cuenta también, como me decía ayer la vicedecana de Turismo de la Universidad Ginesa, que ahora mismo tenemos operando en España en torno al 28% de los hoteles, el resto están cerrados, 28%, da muestra de lo dañado que está, pero que la respuesta del Estado español, por desgracia, no puede ser tan generosa, munificente como en Alemania, porque Alemania tiene mucho dinero y nosotros no. Europa, te recuerdo que nos ha dado ya algún dinero. No precisamente, sí, no para eso, no para precisamente eso. Unos pocos euros que se pueden destinar a este tipo de cuestiones. Existen líneas también de financiación. Pero... Si estamos hablando de un endeudamiento del 138% para el año que viene del país, ¿qué más da que sea el 140%? Y además ha quitado el tope. Es decir, ya llegados a este punto, bueno, pues uno puede decir... Se irán sumando más sectores, claro, se van sumando más sectores. Y luego hay otro dato que siempre se escapa. En este país estamos a faltos, y yo voy a romper una lanza en favor de los estadísticos, además, ¿no? Estamos muy faltos de estadística, muy faltos de cuantificación y muy faltos de planificación. Hay que tener en cuenta el valor que supondría en ahorro sanitario el hecho de que tú tomes una medida de ese tipo, porque te lo vas a ahorrar en contagios, y esos contagios van a ir a los hospitales. Es decir, si cuantificáramos qué vale ese tipo de medidas y lo contrapusiéramos a un estudio estadístico del ahorro que nos podría suponer en la sanidad pública los contagios que va a evitar la medida, probablemente las cuentas ya no serían tan disparatadas, ¿eh, Pablo? Interesante argumento. Para eso lo que habría que tener comités de expertos. Ejemplo, no, que existen, pero que nadie sabe quién los conforma, sí, perdón. Es verdad. Qué cosas tengo algunas veces. Dices tú, el dinero que ha venido de Europa no se puede... Sí, el dinero que viene de Europa precisamente es para reconstituir o reconstruir la economía dañada. Y si hay sectores que apoyar, habrá sectores que apoyar. El número de los niños de San Ildefonso de ayer, del presidente y el vicepresidente ayer presentando los presupuestos generales del Estado, hoy es que estoy especialmente cabreado. No sirve para nada. Esos presupuestos ya nacen muertos, aunque se aprueben, porque esta enfermedad se está llevando por delante vidas y se está llevando por delante la economía y la sociedad, con lo cual esos presupuestos que se presentaron, por mucho 75% de aumento en el gasto sanitario, que os recuerdo que el Estado destina un 75% más en gasto sanitario, no significa prácticamente nada, porque las competencias están gestionadas por las comunidades autónomas y quien tiene que incrementar el gasto sanitario son las comunidades autónomas, porque el territorio dependiente del Ministerio es mínimo y el gasto sanitario en sí del Estado es mínimo. Claro que multiplica un 75%, nada más que con el dinero que tienen que gastar en mascarillas, en etcétera, tal, para repartir después eso es mínimo. Es decir, esos presupuestos ya nacen muertos, no sirven para nada. Lo que hay que hacer es una verdadera planificación y tener realmente oídos a los expertos en estadística, en epidemiología, en economistas, en sociólogos, etcétera, y ver cuáles son la realidad social y económica de este país, qué es lo que realmente necesitamos. Y ir adaptando, tenemos que tener ser dúctiles a la hora de utilizar el gasto público y el dinero que nos venga de Europa, porque lo mismo va a haber que utilizar durante X tiempo dinero hacia la hostelería, hacia el sector de la automoción o hacia otro sector en un momento dado. Y hay que ir movilizando. Y comparto completamente lo que decías. Es preferible apoyar a un sector durante X meses o X semanas, como puede ser la hostelería, porque cierre,
porque el gasto sanitario... ¿Cuánto vale tener una persona hospitalizada por COVID diariamente? ¿Cuál es el problema? Que es que el problema está con la hostelería en que, yo no sé si es cierto, se la acusa de ser un provocador y extensor del virus. Entonces, claro, dices, yo cuando cierro la hostelería es que la cierro por motivos sanitarios. Yo quizá no estoy de acuerdo del todo con eso, pero así es el argumento. Y ellos, estos señores, que la verdad me da mucha pena su coyuntura, su situación, porque además la vida española se distinguía por el número de bares, la socialización en el bar era algo típico de la vida española, no sabemos si volverá, pues lógicamente se han sentido no solo solos y arruinados y huérfanos de ayuda, sino también estigmatizados como parte del problema que había que erradicar. Casi se les ha acusado de ser parte del problema. Y eso es muy triste. Respecto a los presupuestos, pues no sé si nacen muertos o no, porque hasta que no pasen por el Parlamento español y veamos si consiguen la mayoría que requieren, pero es cierto en una cosa, los presupuestos tienen dos cosas buenas y algunas cosas malas. La cosa buena es que abogan por algo que todo el mundo nos está diciendo que hagamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea. Gasta a saco, chaval. Y es un presupuesto expansivo brutal, con un incremento del gasto del 56%, con unos millones que son 350.000 millones, de los cuales, y es el segundo punto bueno, 250.000 millones van a gasto social, es decir, evitar pobreza infantil, exclusión, paro, y podría cubrir, yo no digo que no pueda cubrir esto. Señaláis bien, el gobierno español tiene acceso a una línea de financiación que son donaciones de 140.000, pero donaciones, como sabemos todos, son 72.000, la mitad. Y el gobierno español, puesto que la deuda pública ya está tan disparada, no quiere pedir la parte, la parte de los 140.000 que implica un compromiso de devolución y que es un préstamo. Quiere pedir la parte que es solamente donación y lo quiere distribuir en 3 años. Entonces, ¿cuál es el problema para mí de estos presupuestos? Esto, Javier, estoy contigo, que no son buenos por esto. Esos presupuestos apuntan a que los ingresos públicos van a crecer en un 13%. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale el dinero del 13% si está quebrando todo el mundo, si todas las empresas quiebran? Entonces, desde luego tiene un problema de fondo gravísimo. Una cuestión muy breve para terminar, sobre eso que son presupuestos sociales. Joaquín, que lleva muchos años en el periodismo, todos los años, cada vez que se presentan unos presupuestos, lo haga el gobierno de turno del Estado o de las comunidades autónomas, el titular que nos colocan son los presupuestos muy sociales. ¿Verdad que sí? ¿Te suena ese titular? Sí. No es de ahora, ¿no? Siempre. Es una imagen que queda bien y luego ya, pues será o no será, y la ejecución, que eso es otra historia, será la que sea, ¿no? Un apunte nada más, Joaquín, porque se nos ha ido el tiempo y los presupuestos están ahí encima de la mesa, saldrán. Sí, van a salir fruto de la negociación probablemente de los socios de investidura que van a apoyar. De hecho, el PNV creo que ya ha sacado el 105% de lo que pedían, más algo más del concierto económico, ya lo tienen arreglado. Los vascos ya lo han arreglado y creo que va a contar con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y hasta qué punto veremos a ver el comportamiento de Ciudadanos. Yo, para terminar, solo quería decir una cosa, y es que, ¿os acordáis que a primeros del mes de agosto hubo 80 expertos, no solamente en este país, expertos españoles que forman parte de la diáspora de nuestros científicos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, que firmaron un documento en el que le pedían al gobierno que creara un comité de expertos independiente que fuera lo recibió el ministro creo que a finales de septiembre, primeros de octubre, y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Y esos señores sí tenían criterio, esos señores sí, ¿eh? Ahora, pedían una comisión independiente. Había dos cosas, creo, en aquello. Uno, que se vio que no era el momento, cosa sorprendente, y segundo, que tenía que haber un control por parte de la administración, con lo cual ya no es independiente. Claro. No, Javier, para terminar. Respecto al tema de presupuestos, en este país sigue también faltando una cosa que se llama evaluación de políticas públicas. Se implementan muchas medidas y tal, pero nadie mide cuál es el impacto. Si la gestión y el control de la gestión. Efectivamente. Y necesitamos ese control. Y necesitamos que ese control sea hecho por organismos independientes. Porque si no caemos en decir, oye, tal institución pública o semipública, con esto del COVID ha perdido 200 millones, pues que meten 200 millones efectivamente, más, en lugar de gestionar mejor lo que tienes, y esos 200 igual hacen falta para alguna de las cuestiones que sí son prioritarias, como decía Joaquín. Y por terminar ya, es que si me voy sin darle a Pablo, hay una lectura política también. Solamente quieren pedir la parte de donaciones y no la parte de préstamos, porque hay habrá elecciones en 2-3 años, y el gobierno que venga detrás que arree y que sea el que tenga que solicitarlo, y yo me lavo las manos como Ponce Pilato. Un apunte para terminar, Pablo.
no me quiero resistir porque he visto dos titulares en prensa que me llaman mucho, son muy provocativos, por lo menos para mí, ¿no? Eso de que Facebook hay que cortarlo porque puede influir, o alguien, los rusos pueden estar influyendo a través de redes sociales en los resultados de las elecciones de Estados Unidos, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina, pero es que también hoy nos encontramos con ese titular. Un juez considera que Puigdemont tenía un apoyo potente de Rusia para llevar a cabo sus estrategias secesionistas. ¿Rusia puede estar detrás de esos movimientos? ¿Es comprensible? Hay que estar completamente seguro de que así es, también como que nosotros hacemos lo mismo. O sea, no podemos creer que somos igual, nosotros somos buenos, ellos son todos muy malos, los iraníes y los rusos, porque obviamente este tipo de intervenciones, de inmiscuirse en la vida pública del rival, de hacerle campañas de desprestigio o de prestigio, se ha dado toda la vida y no vamos a creer que los americanos no lo van a hacer con su poderío tecnológico. Si tú puedes hacer algo tecnológicamente, lo haces. Por ejemplo, recordad que los americanos le hackearon el móvil a Angela Merkel, o sea, el móvil de Merkel, Obama se lo hackeó. Entonces, quiero deciros que incluso dentro de los amigos te hackean, te roban información, entran a tus empresas. ¿Y esto puede ser, estos Entonces, dos casos? En el caso de Rusia, es que como ya en la elección de 2016, un juez independiente, el fiscal Mueller, hizo un report en el que fehacientemente demostró que Rusia había infectado de trolls y de mensajes y que había posiblemente tocado las opiniones, las conciencias de unos 150 millones de americanos y que seguramente, eso no se puede demostrar al 100%, hasta es posible que 60 millones de americanos pudiesen haber cambiado su voto por esa influencia de mensajes teledirigidos, creando divisiones, entrando a hurgar donde hay división social, creando mentiras, creando medias verdades, etc. Y toda esa campaña se hizo para favorecer, eso está muy claro, a Donald Trump. Solo que el fiscal Mueller no pudo demostrar que Trump colaboró, o sea, que hubo colisión. Hubo muchas dudas al respecto. Entonces, que esté pasando de nuevo de cara a las elecciones actuales. ¿Y en Cataluña? Por ello, y en Cataluña ya el CNI español demostró, porque obviamente estos pecados de injerencia tecnológica dejan un rastro. Cuando tú ves que un mensaje se multiplica exponencialmente, se ramifica, se capilariza de una manera ilógica, tú, mediante un logaritmo, sabes que eso no es normal. O sea, si yo escribo un tuit y realmente tiene un seguimiento y una viralización normal, hay una velocidad de expansión máxima. Cuando tú ves que algo sucede de una manera tan acelerada es porque hay un montón de millones de cuentas bots inventadas, creadas, falsas, que rápidamente lo expulsan. Entonces el CNI español ya reprodujo informes que además se publicaron en prensa en el que había habido esos auges y esa penetración de noticias maliciosas para favorecer el referéndum, para crear caos. Ellos lo que quieren es crear caos, crear malestar, crear divisiones, desestabilizar. Bien, tema interesante. Habrá que tener cuidado con las redes sociales, también las tenéis vosotros, ¿eh? Sí. Cuidado. Francisco Javier, un placer. Gracias por estar aquí esta noche. Joaquín, encantado de contar contigo. Siempre. Y Pablo, un placer, gracias por esa ilustración también última de perfil internacional que tiene que ver mucho con su especialización en esta universidad, en esta casa, evidentemente. Gracias a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos bien mediante el próximo jueves. Buenas noches.